Primero, una cosa así, poco para la presentación. ¿En qué años estuvo usted allí o desde qué tiempo? De 1974 a 1977 ocupé el cargo de embajador. Dice, el último domingo de noviembre se cumple un año de las elecciones de Uruguay, luego de 10 años de dictadura, que usted vivió muy de cerca. Muchas vidas fueron salvadas gracias a su gestión como embajador en Uruguay. Ahora quisiera preguntarle, doctor Muniz, ¿cómo recuerda usted el episodio del primer asilado que se refugió en la Embajada de México en Montevideo? Un día me llama Villamil que tenía que hablar conmigo. Estaba Pérez en la fábrica de pasta. Entonces, Villamil me dice, mirá, dice, yo me enteré, dice, de que se llevaron preso a fulano de tal. Yo estaba trabajando, había etapas en las cuales me decían no te quedes en tu casa porque te están buscando. Entonces yo trabajaba todo el día y de noche me iba de pie. Ese fulano de tal, dentro de la compartimentación con la que nosotros actuábamos, era mi escalón superior, pero nadie sabía para abajo qué era. Esa noche me allanaron mi casa. Yo no estaba, había caído la mayor parte de la dirección del partido de Canelones en las semanas previas. Hermana, este no es del Galpón, este es de Camerata, este está en Punta del Este en este momento. En 10 minutos lo tenemos. Y yo llego a la media hora, llego a mi casa. Y le digo, ¿a fulano de tal? Y me dice, sí. ¿Estás seguro? Sí, lo detuvieron ayer. Le digo, bueno, el próximo soy yo. Y yo otra vez preso, nosotros ya habíamos estado detenidos, otra vez preso no voy a estar. Así que yo les propongo que nos tenemos que ir porque vamos a caer de a uno. Y bueno, me encontré a mediodía en Carlos María Ramírez y Agraciada con ellos dos para ir a ver la final. Entonces me dijeron, no, a ver la final no te vas a asilar. No, ¿cómo que me voy a asilar? Sí, te vas a asilar. ¿Qué mierda me asilo? Porque mi hija me va a asilar, ¿no? Y todavía no se conocía bien cómo era lo del asilo, ¿no? Dicen que hay algunas embajadas que están otorgando asilo. Dice, vamos a averiguar. Entonces se fue y tarde en la noche volvió y dice, bueno, mirá, hice algunos contactos, yo, y no me acuerdo quién otro que lo ayudó. Y la embajada que está dando asilo, la única embajada es la embajada de México, pero nos dicen que está hasta el tope de gente. Doctor, ¿cuántos asilados llegó a tener al mismo tiempo en su sede diplomática? Aproximadamente deben haber habido como 510 asilados que en total pasaron por la Embajada de México en esos años. Pero juntamente deben haber existido como 198 en la residencia de la Embajada. Mucha gente para un edificio que no estaba preparado para eso. Por supuesto, y creo que no habrá embajada que esté preparada para una situación de este tipo y hay que afrontarla de acuerdo como vienen las cosas. Y teníamos ahí adentro una población riquísima de hombres, mujeres, niños, de gente de todas las edades, y de toda la diversidad que componía el pueblo uruguayo, es decir, desde obreros hasta intelectuales de bastante alto nivel o profesionales universitarios de alto nivel. Eso también le dio una gran riqueza al exilio. Yo salí del Uruguay con mi hija Florencia, que todavía no tenía 5 años, y salí por Colonia, hacia Buenos Aires, pensando, como muchos ilusos, que esto iba a ser corto. Y salí el 15
el 14 de agosto de 1976, el día de liberarse, de la muerte de liberarse. Fue un viaje que lo hice conjuntamente con compañeros del Uruguay, con artistas del Galpón y con otros compañeros que estaban asilados en la casa en Carrasco. El clima que predominaba dentro de la embajada no era tampoco un clima de derrota, sino que era un clima de una suerte de postergación por un tiempo corto de un proceso de lucha que se venía dando en el país y del cual teníamos la certeza de que efectivamente iba a ser exitoso. De algún modo habrían ahora la oportunidad de establecer un frente en el exterior, un frente de lucha en el exterior que pudiera concitar una solidaridad internacional que era considerada como un aporte efectivo a la lucha por la democracia en el Uruguay. No fue un día fácil, fue un día de mucha pena. Recorrimos, como hacía el auto oficial, desde la Cancillería por la Rambla hasta la casa en Carrasco. Espantoso. Fue espantoso. Cada grupo que salía de la embajada, me acuerdo que lo miramos de la planta alta y yo decía, esto no puede ser. Aquí tiene que ocurrir algo, así como apelar a algo mágico. Aquí tiene que ocurrir algo, porque no puede ser que nos tengamos que ir todos. En algún momento esto tiene que parar y tenemos que volver y seguir luchando. Ahí nos fuimos hasta el aeropuerto entramos por el costado del aeropuerto viejo, ¿no? No tenemos aeropuerto nuevo, por el aeropuerto viejo, todas las luces apagadas, y uno tenía una gran sensación de tristeza, ¿no? Porque era abandonar lo que tanto quería por la puerta de atrás. Muchas veces me dio por comparar esa convicción que se generalizó en todos nosotros con el sionismo, porque esa idea de que hay una tierra prometida, ¿no? y que nosotros estamos provisoriamente en ese lugar y nuestro destino es volver a nuestra tierra verdadera, tenía casi que un componente religioso, ¿no? Uno estaba con una sensación de tristeza muy grande, pero una de las cosas que me reanimó fue que cuando estaba subiendo la escalera había uno de sus asistentes, de los que están, de los mecánicos de línea ahí. Yo estaba subiendo la escalera y entonces debajo de su capucha, porque era una noche fría, me dice: Cardoso, muy buena suerte, ¿no? Un ex soldado de la Fuerza Aérea que estaba trabajando en los equipos de tierra del aeropuerto. Es decir, eso hoy significaría, no está todo perdido, ¿no? No los moverán, no los moverán, y que no crea que haga la prueba, no los moverán. Con los estudiantes no los moverán, con los estudiantes no los moverán, y que no crea que haga la prueba, no los moverán. Con un golpe de Estado no los moverán, con un golpe de Estado. Bueno, llegamos a México, empezamos a mirar aquella ciudad tan distinta a Montevideo, ¿no? Las tres cosas te diría que más me impactaron cuando llegué a México y puse el pie en México, el primer día. La cantidad de gente, los colores y los olores. Y eso te cambia el mundo. Aterrizábamos en México con la idea, debo decir, equivocada, de que nuestra estadía en México iba a ser corta. Yo me acuerdo que era de los pesimistas y decía 2 años, y los optimistas decían 6 meses. Yo por lo menos recuerdo muy bien, porque yo le pregunté a mi padre expresamente cuánto va a durar esto, y él me dijo, y yo creo que unos 10 años, me dijo. Así que yo tenía desde el principio tuve esa idea, porque siempre creí que las predicciones de mi padre eran muy sensatas. Llegamos
primero sin saber dónde íbamos a terminar, si estábamos en México en forma transitoria y íbamos a salir a Cuba, si íbamos a salir a Nicaragua, si íbamos a salir a Costa Rica, a Panamá, a Venezuela, a organizar, a colaborar con la organización de la solidaridad por la lucha del pueblo uruguayo, si íbamos a ir a otro lugar. Y bueno, yo asombradísimo cuando nos sacaron en una camioneta de los servicios eso del aeropuerto de México, y me acuerdo que Cora hablaba, no, nos vamos flaco, nos vamos para Angola, para acá. Yo le decía, cállate, habla despacito, mirá que el hombre este va a saber, no, para acá no pasa nada, me decía. Claro, yo venía de esa cosa tan persecutoria, primero en Montevideo y luego de Buenos Aires, donde la Operación Cóndor nosotros la vimos, no sabíamos que se llamaba así, pero la vimos, porque los tiras uruguayos, Telechea y compañía, nos cazaban en Buenos Aires, ¿no? Había un movimiento inusual en el lobby del hotel. Había como 60 personas, todos exiliados que estaban alojados en el Versalles, que silbaban y miraban para arriba como si estuvieran por casualidad. Pero lo cierto es que se había corrido la ola de que llegaban 5 militares asilados. Entonces los tipos dijeron, estamos a un pie de la revolución, vamos a ver quiénes son. Entonces entramos nosotros al hotel y de repente la esposa de un militante actual, incluso que está militando en el Partido Comunista, Maldonado, que vivía a la vuelta de la fábrica de pasta, la mujer cuando nos ve dice, ah, pero ustedes son los gallegos de la fábrica de pasta. Hubo una etapa inicial de adaptación que nos comprometió a todos. Lo único que existía previamente era el COSUR. Después se fue armando todo lo que se armó en torno al Colorado. Al que recurría todo el mundo, con todos los problemas, habidos y por haber, problemas personales, problemas políticos, económicos. Nos alojamos, estuvimos tranquilos en el hotel, y en la noche, más tarde, llegó otra vez a aparecer el Colorado y Chávez, al cual, que era el compañero responsable del partido, al cual le tenía que pasar mucha información. Yo me acuerdo que el Colo lo que hizo, como no teníamos unas hojitas, empezó a desenvolver cosas que nosotros traíamos en los papeles, eso, ¿no? Kraft escribió, pero largas y largas cosas que yo hace 34 años de este cuento, estoy tratando de acordarme qué tantas cosas llevaba yo en la cabeza y la verdad que no me acuerdo de nada. Había que sobrevivir y había que conseguir un trabajo porque no era que te mantuviera nadie. Había que plantearse dos cosas ahí. Primero, nuestro corazón y nuestros ojos puestos en Uruguay, y segundo, cómo empezar una vida para vivir en México y poder lograr una vida en cierta medida de sobrevivencia en un ámbito donde no conocíamos. Yo tenía mucho manejo de todo. Tanto es así que me acuerdo que había, no me acuerdo ni quién era la compañera que estaba con un dolor abdominal insólito que no le resolvían el problema, yo qué sé cuánto. Entonces me llama el compañero a ver si no la iba a ver, la fui a ver a la casa, digo, ¿tenés unos guantes de cocina? Sí. ¿Tenés unos nuevos? Sí. Dame que te tengo que hacer un examen genital. Hice un examen ginecológico con unos guantes de cocina y le encontré un quiste de ovario torcido, cosa que ahora no podría diagnosticar, pero que en esa época podía. Entonces, todo el mundo depositaba en mí, me decían, había mucho, che, brujo, vení. Che, brujo, vení. Pero en nuestra escuela de medicina existía un programa que se llamaba Medicina Comunitaria, se llama Medicina Comunitaria. Y tuvimos la fortuna de que cuando terminamos el internado pudimos elegir ese programa. También la fortuna que los 10 primeros promedios de la generación eligieron ese programa.
Por lo cual nos fuimos al proyecto de medicina comunitaria al estado de Chiapas, un estado al sureste mexicano, a 2.200 kilómetros de la Ciudad de México, donde un mundo nuevo nos esperaba. Durante ese año, para mí, que yo quería ser cardiólogo, los campesinos en el estado de Chiapas, desarrollando los programas el programa de medicina comunitaria, me cambiaron la vida. La única forma en la cual fui aceptado por las comunidades dentro del programa es que tuve que trabajar la tierra con ellos. Fui a trabajar la tierra, levantamos 3 policlínicas cooperativas, y en ese momento ellos entendieron que yo podía formar parte de la comunidad. Sobre todo en el ámbito del manejo en el parto, por ejemplo. Una de las cosas que pudimos hacer fue introducir algunas medidas higiénicas básicas como el uso de las tijeras, el lavado de manos, la puesta de guante, el cortar el cordón umbilical, etcétera, etcétera. Pero el agregado, el plus que nos daba eso, a mí en lo personal me provocaba una gran satisfacción, porque no solamente se atendía el parto, sino hacíamos todo el rito posteriormente. O sea, desde ver al niño, atender la madre, lavar al niño con ciertas hierbas y aguas con medicina, enterrar la placenta, hacer el rito conjuntamente, la venida de un niño o de una niña a ese hogar, y hacer el baile tradicional en su casa. Para mí fue un cambio totalmente de la visión en el cual ni la universidad, ni la facultad, ni los libros me habían enseñado. Eso me lo enseñó la vida y me lo enseñaron los campesinos. Después que todo el mundo más o menos se fue asentando, vino la otra etapa en la que se empezaron a hacer cosas en función realmente de irle poniendo un cerco a la dictadura, un cerco internacional. Llegando a México, en la condición de asilados políticos, entendimos con claridad que no podíamos hacer actividad política mexicana. Eso era claro, y sí fuimos entendiendo que había espacios para una actividad política contra la dictadura uruguaya. Contribuir a generar un movimiento solidario internacional que aislara a la dictadura uruguaya y que fuera un factor positivo para las luchas por la recuperación democrática. El COSUR se forma en México a partir de 2 personas que fueron Carlos Quijano y Samuel Lichtenstein, ex rector de la universidad intervenida por la dictadura. Lo primero fue participar en el COSUR, el Comité de Solidaridad con la lucha por Uruguay, ¿no? Eso era básico. Ahí, bueno, integrábamos una buena cantidad de gente, y bueno, digo, muchos comunistas y de otras tiendas, de otras ideologías. Lo que pretendíamos era hacer lo más amplio que se pudiera. No sé si lo lográbamos, pero lo pretendíamos. Todos los sectores políticos representados en México tenían un representante en el comité del COSUR. Desde sectores políticos que en México tenían un solo representante, una sola persona, esa persona era la representante de ese sector político, hasta sectores políticos que tenían cientos de representantes en México, cientos de integrantes que también tenían un solo representante en el COSUR. Y de esta forma se constituyó este comité que subsistió hasta que se recobró la democracia en el Uruguay. Cumple funciones solidarias con los uruguayos que llegan a México, en su inmensa mayoría en muy malas condiciones, ¿no? Sin respaldo económico, etc. En segundo lugar, ejerce una importante representación ante las autoridades mexicanas, particularmente frente a la Secretaría de Gobernación, responsable de amparar a los refugiados y del asilo político. Y en tercer lugar, es una entidad destinada a promover acciones políticas de solidaridad
con Uruguay. Concitar apoyos políticos que contribuyeran al aislamiento internacional de la dictadura uruguaya. Porque México era un país muy favorable en ese sentido, ¿no? En la medida en que lograba mantener una independencia importante con la política de Estados Unidos, que era un país que tenía relaciones con Cuba, mientras muchos otros no tenían, etcétera, favorecía este tipo de actividad, que no es una actividad de masas, es una actividad de élite, pero donde México era una excelente plataforma. México tenía, entre otras, comparado con otros puntos neurálgicos del exilio, como Francia o Suecia, ponele, donde el hecho de que el idioma español fuera el idioma oficial facilitaba mucho este tipo de interacción y además posiblemente la incidencia, más allá de que muchos países de Europa pudieran ser más importantes que México, más tenidos en cuenta por el gobierno uruguayo en aquel momento, creo que México era una excelente plataforma de lanzamiento de actividades de solidaridad. La primera tarea fue hacer el boletín que sacábamos, ¿no? Y luego carteles, ¿no? Por ejemplo, cartel de solidaridad con el Uruguay. Yo hice un cartel que es las 4 bandas azules puestas verticales sin un sol, no el sol de la bandera, sino un sol de la patria, digamos, atrás de esas 4 barras azules, y decía libertad para Uruguay. La izquierda mexicana era también en aquellos momentos combativa y pequeña, y en mi opinión era muy de blanco y negro. Y bueno, y nosotros teníamos que lograr la solidaridad de los grises, ¿no? No digamos de los blancos. Allí se fue dando como una división del trabajo entre los compañeros. Y esa división del trabajo y el funcionamiento del partido, teníamos nuestros núcleos donde nos reuníamos y yo no me acuerdo en este momento exactamente quiénes estaban integrados en el núcleo que yo estaba, pero me acuerdo un hecho muy curioso y que me comprometió mucho, que fue cuando me plantearon que Alfredo Citarrosa, que estaba en nuestro núcleo, no iba nunca a las reuniones. Entonces me tocó a mí ir a entrevistar a Alfredo para que fuera a las reuniones, lo cual desencadenó todo un problema emocional, una situación emocional en Alfredo, de la cual después me sentí muy culpable, porque ahí hice la autocrítica y dije, no, cada uno aporta lo que puede acá. Y él, quedándose en su casa y elaborando sus textos y su música, puede aportar capaz que tanto como todo el resto del colectivo que estaba allá. Ahí el tema del COSUR eran actividades, eran reuniones, eran asambleas generales. Eran las 3, 4, 5 de la mañana y eran interminables discusiones por las cosas más nimias, más insignificantes, salvo algunas que podían tener trascendencia. Por ejemplo, Vargas siempre se acuerda de una que yo salvé porque voté, me debo haber despertado a tiempo, pero éramos algo así como 15 o 16 personas, una cosa disparatada. Cholo Brasina, un Rabichón, y fue una serie de... si se hacía un acto el día de Artigas o el día del 25 de agosto, no sé qué, en el mismo momento que la embajada iba a poner la corona en la estatua de Artigas o después. O sea, si se generaba de alguna manera una situación conflictiva o si no se generaba una situación conflictiva y cada uno hacía iba a la embajada, íbamos nosotros después. Y bueno, ganamos de hacerse después o antes, no me acuerdo, después probablemente. Pero eso debe haber llevado horas,
Y la organización de un pequeño acto, de un acto que se hacía, de estas cosas de solidaridad y de que era, yo que sé, una parrillada o era una, no sé, unas empanadas o lo que fuera, todo se transformaba en una cosa que, bueno, yo finalmente me fui porque no aguantaba más y mi mujer me iba a matar porque yo llegaba a las 5 de la mañana, tenía que trabajar al otro día en la universidad y no sabía dónde estaba. Pero hay otras cosas que tuvieron una actividad a lo largo del tiempo, por ejemplo, el editar un periódico mural en forma permanente, que mensualmente las universidades se llenaban de aquellos periódicos gigantescos con letras de tamaño de 1,5 centímetros, 2 centímetros, explicando lo que estaba pasando en Uruguay. Yo creo que ese periódico mural jugó un rol muy importante en mantener informada una parte de la población vinculada a la juventud, vinculada a las universidades, que pesaba en la sociedad mexicana. Íbamos todos los días, no miento, a sindicatos mexicanos, al Congreso del Trabajo, que tiene un hermoso edificio en la calle Flores Magón, y que aglutinaba todas las centrales y todos los sindicatos, con muy poquito poder, pero tenía un órgano de prensa. Nosotros escribíamos ahí, en esos escritos planteamos, entre otras cosas, la libertad de estos compañeros, y le pedíamos solidaridad, por ejemplo, con la OIT, porque ellos tenían delegaciones a la Organización Internacional del Trabajo, como sector obrero de la representación mexicana. Le pedíamos telegramas a los gobernantes uruguayos, al Consejo de Estado uruguayo, denunciando la situación de estos compañeros, planteando el pedido de la libertad. Y con la idea de que esto se conociera y se conociera y se conociera más y más. Hasta en el Vaticano hicimos gestiones, ¿no? Sí, pero eran parte de un trabajo colectivo que después daban el resultado de que alguna gente dijera: Uruguay, ¿dónde está Uruguay? Allí, en el sur del continente sudamericano, entre Brasil y Argentina, ahí existe un país y se llama Uruguay, hay presos políticos, y hay un general que está detenido, y que cobrara notoriedad por lo que representaba la dictadura uruguaya. Yo diría para millones de personas, no nos olvidemos, estamos hablando de un país como México con 60 millones de habitantes. En aquel momento la Ciudad de México debía tener unos 16 millones de habitantes. Para muchas de esas personas, Uruguay dejaba de ser un nombre que sonaba solo en relación al fútbol, que se sabía que estaba en América Latina, y pasaba a ser una cosa de carne y hueso. Se sabía que habían desaparecido, se sabía el nombre de los presos políticos, se sabía que había dictadura y se sabía que había que luchar contra esa dictadura. Al punto que nosotros viajábamos con un pasaporte en donde había un sello rojo así que decía: válido por un solo viaje de ida a México, no tiene valor para ningún otro lugar. Y una carta de gobernación que era un certificado de viaje. Y cuando llegamos a algunos países, es decir, con ese pasaporte anulado, con un sello rojo, y decían: pero acá este pasaporte está anulado. Sí, pero miren, yo soy un exiliado político uruguayo. Ah, usted es un exiliado político uruguayo, pase, ¿no? Hasta ahí había trascendido la lucha de los uruguayos en el exilio, ¿no? A mí me acuerdo que me hicieron una pregunta en España: ¿ustedes hacen teatro político? Y me acuerdo que en ese momento nunca me habían hecho la pregunta. Yo dije: no, hacemos una política teatral. Estamos todos. Un artista, para mostrar su pensamiento político, histórico, no debe mostrar su carnet del partido, debe mostrar su obra. Porque también hay gente que muestra el carnet del partido y hace un instrumento de adoctrinamiento del arte, y el objetivo del arte
no es adoctrinar, es trabajar en profundidad la humanización del ser humano respecto de los otros seres humanos. Es decir, me acuerdo cuando pasamos con Artigas por Nicaragua, el título de la crítica, que era fabulosa, un periódico, uno de los periódicos, al otro día, decía, el titular, decía, Artigas galopa con la bandolera de Sandino. Es decir, empezaban a ver a Artigas detrás de cada prócer, o junto a cada prócer de América. Es decir, eso es impagable. Antes había un poco la sensación de una cierta quietud hacia adentro y que todo estaba afuera. Incluso fíjate que si vos mirás el paisaje o la simbología de aquella obra de Artigas que hizo Yáñez, que hizo El Galpón, había una tela que era el mapa del Uruguay y que los uruguayos, replicando el éxodo, recogían y se llevaban hacia afuera. O sea que el Uruguay se los habían llevado hacia afuera los que estaban afuera. Entonces, los de adentro, el Uruguay no existiría más supuestamente, o se habían llevado el Uruguay de a de veras, y eso fue, recuerdo yo, las reacciones incluso de algunos militantes comunistas parados mirando yo me indigné mucho, aparte de toda la prosapia de Yáñez que realmente se creía Artigas, ese gesto simbólico de que el Uruguay estaba afuera, o sea, se había ido para afuera, bueno, era feo, estaba mal, era incorrecto políticamente, pero de alguna manera era autorizado por el hecho de que había cierta quietud al interior del país, cosa que ya después de 1980 era imposible pensar. En esta actividad cotidiana general de lucha contra la dictadura, las actividades cambiaban semana a semana. Y bueno, nos llaman del día de presidencia de que se hacía un acto en el centro médico del DF, que era un monstruo, que tenía un salón inmenso de actos donde se iban a graduar 2.000 enfermeras. Iba a asistir el presidente de la República. Entonces nos contratan, nos ofrecen un contrato para tocar 7 minutos. Habíamos terminado de tocarla. Casi tenía, el presidente manda preguntar si tienen discos. Digo, sí, tenemos 4 o 5 discos grabados. Uno ya grabado acá en México. ¿Dónde se pueden adquirir? ¿Dónde se pueden comprar? Mire, no tiene que adquirirlo, nosotros se los vamos a llevar. Bueno, el otro día nos llamaron, tal día, no mucho, 8 o 10 días, no sé qué. A las 6:30 de la tarde, preséntense en Los Pinos. ¿Qué va a ir? ¿Una delegación? No, toda la camerata. Va toda la camerata, preséntense en Los Pinos 6:30, a las 7 lo recibe el licenciado López Portillo y van a tener una entrevista de 10 minutos, de 19 horas a 19:10, con el gran Echave del Colorado, el queridísimo Colorado Echave, la gente. Hicimos la estrategia de en 10 minutos que lo que podíamos hacer. Entonces pusimos 2 ejes centrales: el problema general de los presos políticos y el problema particular de 2 presos políticos, de Sereñi y de Macera. En definitiva, la conversación de 10 minutos se transformó en una conversación de 45 minutos, cuando realmente tenía una agenda muy grande, cosa que fue una excepción, así es, excepcional. Bueno, allí nosotros seguíamos con
con esa cuestión del COSUR, ¿no? Desarrollando tareas, pero queríamos algo más grande, algo que conmoviera a la sociedad mexicana y al mismo tiempo que tuviera mínimos ecos hacia el Uruguay. La primer gran realización de solidaridad fueron las jornadas de la cultura uruguaya en el exilio. Que eso fue un instrumento enorme de difusión de los problemas que ocurrían, de los desastres que estaba realizando la dictadura en el Uruguay. Eso fue un hito muy importante desde muchos puntos de vista, porque puso visiblemente en el continente y en particular en México a un pueblo en lucha, también a través de sus expresiones culturales. Nos fuimos armando, no fue así la iluminación de nadie, ni las jornadas de la cultura uruguaya en el exilio. Digamos, lo que nosotros queríamos era hacer un gran despelote en México que se viera, ¿no? Y bueno, otra vez, ¿no? El Colorado fue el que comandó todo eso, pero hubo un comando, ¿no? Un comando central donde estaba el Chancho Leñani, donde estaba yo, donde estaba Moisés Lasca, ¿no? Con el que trabajamos una amistad, un cariño muy grande, Yáñez, ¿no? Porque no hay que olvidarse que estaba todo el galpón ahí. Y todos participamos de eso de una u otra manera. A unos les habrá tocado ser organizadores en cuanto a contactar artistas, conseguir que vinieran, lograr su subsidio económico como para alojarlos, a otros nos habrá tocado transportarlos, acompañarlos, llevarlos de un lado a otro, a otros les habrá tocado organizar la parte física de manejar tantos eventos en simultánea. Yo ya ni me acuerdo, pero creo que manejamos 4 o 5 teatros en simultánea, auditorios, al mismo tiempo que audiciones más privadas, en jardines, en casas de familia, en campus universitario. Fue un evento que conmocionó. Bueno, entonces había que hacer el símbolo de las jornadas y toda la gráfica de las jornadas. Y entonces, bueno, me encargué yo de eso y hice algo que se hizo famoso, es como esas cosas que a uno lo marcan, ¿no? en la carrera, y fue el puño paloma, ¿no? Pero una de las características que tuvo esa campaña es que nosotros nos aseguramos con los compañeros pegatineros del Partido Comunista Mexicano que se pegara en las calles de México. Ver ese puño paloma, ¿no? Cabalgando, volando allí en las paredes de la Ciudad de México fue lo que cambió, lo que dio una tónica de calle muy distinta a lo que ellos están acostumbrados. Nosotros de alguna forma tomamos la calle, ¿no? Y bueno, y eso se vio, eso cambió mucho la cosa y le dio un entorno a todas las actividades de las jornadas de la cultura muy especial. Hubo allí conexiones o acentos mayores con figuras como Benedetti, como Citarrosa, como Viglietti, como, bueno, entre los que residían en México y circulaban permanentemente y estaban prácticamente asalariados del Estado mexicano, como el Galpón o Camerata, ¿no? Que recorrían el interior de México, los estados de afuera del DF, que dejaron allí también un conocimiento del Uruguay, de la cultura uruguaya muy importante, ¿no? Fue la primera vez que Silvio Rodríguez y Pablo Milanés salieron de Cuba a México y tuvieron, digamos, apariciones, tuvieron conciertos en público. Se reunió gente de la magnitud de Alfredo Citarrosa, Daniel Viglietti, Silvio Rodríguez, Pablo Milanés, otros
otros artistas cubanos muy importantes, Tania Libertad, artistas norteamericanos. Yo recuerdo que en un momento no se rompieron los vidrios, porque todas las entradas son vidrios de la sala, de casualidad, porque eran tumultos, la cantidad de gente que quedó afuera, ¿no? Que no podía entrar, ¿no? En fin, fue realmente conseguido el objetivo de armar un gran despelote, es decir, un gran batuque en México, pero creo que nunca esperamos a conseguir ese éxito que tuvimos. Nunca, no lo habíamos calibrado. Lo que se conjugó ahí en favor de la democracia y de la lucha del pueblo uruguayo fue muy importante, tuvo un impacto muy grande en la sociedad mexicana desde varios puntos de vista, político, cultural. Ahí hicimos muchas cosas, seguimos con la cosa de los festivales de oposición, y obviamente nos metimos sobre el tema de la convergencia. Como cuando apareció la convergencia, ya el Frente Amplio pasó a la B, y ya casi te diría que para mencionar a Sereñi tenía que pedir permiso. Me consta de que eso ocurrió así porque yo estaba en el comité de frente. Bueno, la oficina de la convergencia funcionaba como un núcleo de gente que se comunicaba o estaba conectada con diversas organizaciones mundiales. Una de ellas era, por ejemplo, creo que se llamaba la Unión Socialdemócrata, algo así, el Servicio Ecuménico, la COPAL, que era una comisión de partidos políticos de América Latina. Tenía vínculos con una gran cantidad de organizaciones. Y entonces ahí se organizaban actos de solidaridad con ellos, digamos, se iba a un país para organizar o para juntar dinero o para hacer distintas cosas en distintos países y difundir lo que estaba pasando en el Uruguay, pero con una ayuda más de más nivel, casi gubernamental en algunos países, ¿no? Eso, es decir, había rivalidad entre Wilson y Sereñi, sobre todo cuando se discute, y eso es una discusión complicada, en la elección interna, la elección de los partidos tradicionales, de los partidos políticos en el 82, en la medida que el Frente estaba proscripto, si había que votar adentro de los partidos tradicionales o había que votar en blanco para marcar la presencia del Frente Amplio, la existencia del Frente Amplio. Y el hecho de que, bueno, ahí está la carta de Sereñi, la militancia de muchos, para que se votara en blanco, para que apareciera el perfil del Frente. Y de hecho, en una situación muy complicada y sin posibilidades de voto efectivo, se llegó a una votación que marcaba la presencia del Frente. La presencia del Frente no se pudo ignorar más a partir del 82. Y Sereñi ahí ganó una pulseada muy importante, desde adentro de la cárcel. Yo consideraba que la unidad debía hacerse en igualdad de condiciones, sin que ninguna de las partes, cediera posiciones en temas importantes o de principio. Y la discusión con el color es que yo entendía que el partido y el Frente Amplio estaba cediendo con respecto al Partido Nacional en aras de lograr la unidad con el sector especialmente de Wilson y su hijo, Juan Raúl. Y bueno, igual de todas maneras, ¿no? Como buenos militantes apoyamos y seguíamos para adelante. Yo les auguraba, y en esto me equivoqué, les auguraba a los uruguayos que una vez que llegaran a México y se arraigaran, iba a ser difícil que regresaran a su país, pues pensaba que la mayor parte se quedaría. Realmente ha sido una sorpresa y un hecho muy elogiable para los uruguayos, que en cuanto se abrieron las posibilidades políticas y democráticas de volver a su país, han vuelto a ayudar a consolidar, a recuperar la democracia perdida. Balance, cosas que a mí me han dejado. Primero, el ser uruguayo. Nosotros nunca hablábamos de eso, ¿no?
nosotros no hablábamos de eso. El ser uruguayo es una cosa concreta, no es cualquier cosa, son muchas cositas. Somos de cierta manera, hacemos las cosas de cierta manera, pensamos, hablamos de cierta manera, hablamos con ciertas palabras, dibujamos ciertas cosas, ¿no? Para quienes vinimos en situaciones, llegamos en situaciones muy difíciles a México, el poder reorganizar la vida, el poder seguir trabajando, estudiando, formándose, luchando contra la dictadura uruguaya, eso fue una cosa muy importante. Para mí la experiencia fue magnífica, pude abordar problemas de gran porte que me enseñaron mucho. Ello permitió proyectar el área en la cual trabajaba a un nivel muy interesante en el mundo, es decir, verdaderamente más difícil pedir para una experiencia realizada en tan breve tiempo, porque en definitiva nosotros estuvimos regresando aquí en el 86. Es un país mágico, es un país de colores, es un país de sabores, influenció a todos nosotros en eso, en cómo vemos el mundo, hasta en la comida. Para mí vivir en México fue una experiencia que no puedo dejar de calificarla como extraordinariamente enriquecedora desde todo punto de vista. Estudié en México, trabajé en México, hice amistades entrañables hasta hoy día. Le dije a muchos amigos mexicanos, digo, nosotros nos sentimos un ex, ¿no? Porque en realidad México fue primero la patria que nos acogió, segundo, donde algunos dejamos cosas, yo dejé el resto de mi hija, ¿no? Y tengo un hijo mexicano, ¿no? Que nació en México, es uruguayo pero nació en México, y él sabe. Y mi hija, mi otra hija que fue muy chica, cuando se junta con sus amigos hoy, a pesar de haber pasado tantos años, siguen hablando en mexicano. Que a muchos nos abrió la cabeza, nos dejó de ser tan sectarios, tan tirando solo para un solo molino, ¿no? En México, pues lo más seguro es que quién sabe, ¿no? Entonces era todo lo contrario. Entonces, yo aprendí, pienso que aprendí mucho a hacer política, a moverme, a ver los grises. Porque México era el único país de toda América que no había roto relaciones con Cuba. Era un puente y era un ejemplo de todo lo que significaba una política internacional independiente. Y nosotros logramos conmover esa estructura de tal manera que cuando ocurrieron las elecciones en el 84, que el exilio ya estaban empezando el retorno, el presidente de México nos recibió para que nosotros le agradeciéramos todo lo que había hecho México y su gobierno por nosotros. Fue una instancia que yo no me lo olvido nunca más. En definitiva, la condición de exiliados uruguayos en México era una condición para sentirse orgullosos. No solo nos dejó entrar, sino que nos abrió la puerta como hermanos y como hermanos lo seguiremos sintiendo hasta el último día de la vida. Debo decir que me siento sumamente satisfecho de lo que hicieron los uruguayos en México, fundamentalmente por una razón: fueron ampliamente respetuosos de las leyes mexicanas, fueron respetuosos de las tradiciones mexicanas, y nunca se supo que hubieran creado algún problema que hubiese incomodado a México en algún sentido. De manera que esto debe ser un reconocimiento que debe existir de parte de los mexicanos hacia los uruguayos asilados. Muchas gracias, doctor Muñiz, por sus declaraciones a la hora.